Ser podcast. Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco, un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio. Hola Nieves, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlas? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué haces tú en Radio Segovia? Pero es curiosidad, ¿eh? No, en fin, no te creas que busco nada, pero por saber. Sí, pues mira, vengo de Plasencia porque esta mañana he tenido una charla con unos chicos en un instituto, el Instituto Valle del Jerte, de cuarto de la ESO. ¿Y qué tal? Muy bien, estupendos todos, hablando del Mastuerzo, hablando de todo, ha estado muy divertido, los profesores encantadores y tal. Y de allí me he venido para Segovia porque mañana tenemos en la granja un curso con la UNED, un curso sobre la muerte. Anda. Y sí, un curso sobre, reflexionamos, ya sabes, a partir de nuestra... Está Carlos Eita todavía por aquí, que sabes que vive en la granja. Sí, pues ahí en la granja vamos a estar. Y ahí vamos a, bueno, pues ya sabes, estas cosas nuestras de la revista Dios Cultural, un curso que dirige Jesús Pozo, y vamos a estar ahí en la granja durante 2 o 3 días, y además nuestro festival Visualízame para premiar a las mujeres cineastas. O sea que tenemos una semana ajetreada pero bonita. Muy bien. Oye, dime una cosa, Nieves, en esta reunión con chavales de instituto, es que el otro día el director de la película El Sustituto, esta que habla de los nazis en Denia y tal, no sé qué, contó que había estado en la Complutense esa misma mañana al salir uno de los chavales le dijo: oye, esa gente de la que os cachondeáis tantos, esas medallas, esos uniformes, los han defendido con honor, los nazis se refería. Sí. Y se quedó jodido, estaba tocado por eso. ¿No te has encontrado con nada de esto? ¿Tú hablando de algo de historia o alguien que... No. Por curiosidad, porque te dijera... No. Bueno, los chavales han estado estupendos, los con los que yo tengo hasta ahora, pero si te encuentras a alguien con ese... Yo entendía a Óscar cuando dijo que se quedó jodido, pero más que quedarte jodido, tienes que pegar un taconazo en el suelo y decir: pero ¿tú qué coño estás diciendo? Es que tenemos que frenar esto, o se va de las manos. Ya. Tenemos que frenarlo. Mañana no, la semana que viene vamos a hablar de un asunto que creo que vamos a juntar muy bien todo lo que contó Óscar a raíz de su película. Sí. De otra cosa que coincidió también, que fue que por primera vez el currículo de historia comentaste, se va a hablar de golpe de Estado. Es verdad. Ni alzamiento, ni sublevación, ni leches. Golpe de Estado. Estamos en 2021 y se empieza a usar ahora. Bueno, que me vamos voy. Tarde, mira. No te vayas. No, digo que me voy por las ramas. O sea, pues además yo siempre que estamos contigo busco la oportunidad de chafardear en el título que le pones a cada capítulo, porque eso me da pistas y me da ideas, ¿eh? Hoy yo creo que el título de esta Acontece que no es poco resulta tan clarificador que sobra cualquier otro comentario. Hoy la cosa va de galeras, los barcos, de galeotes, los que remaban, y de guarros, la triple G. Hoy es la triple G. Pobre tico, ya. Sí. Fíjate que hace casi un mes fue que, con la excusa de la célebre batalla de Lepanto, que fue el 7 de octubre, estuvimos hablando de galeras y galeotes, de la estrategia que se utilizó para ganar, de por qué en este país se te condenaba a galeras en cuanto estornudabas, ¿no? Y dejamos para otro momento pues conocer cómo funcionaba esto de ser un miserable galeote, ¿no? Y bueno, pues va a ser hoy, desde Segovia, mira tú. Verás qué asco y qué guarrería, aunque la culpa no era de ellos, ¿no? Era de quien los mantenía en esas condiciones. Las galeras y los galeotes nos suenan, sobre todo, lo dijimos, por Ben-Hur y por la época de Cervantes, ¿no? Pero poco más sabemos de ellos, salvo que acababan condenados a galeras un mínimo de 2 años, a veces por una absoluta idiotez, ¿no? Se necesitaban tantos brazos para mover las naves de la corona que la condena para prácticamente todos los delitos era remar y remar. Te condenaban a eso y ya estaba. Cuanto más alto fuera el índice de criminalidad en España, oiga tú, más contento el rey. Felipe II es que se llevaba un tremendo disgusto si bajaba la delincuencia, porque es que claro, había menos condena, menos galeotes, y entonces había que pagar a los remeros, ¿no? Los voluntarios, los que iban a remar voluntariamente a las galeras, se llamaban buenaboyas, pero el tiempo demostró que no eran suficientes. Y tampoco habrá alguno por ahí pensando en una rima, no me hagan rimas. Además, donde esté un galeote gratis, pues imagínate que se te quite en buena boya cobrando, ¿no? El rey Felipe II llegó a tales extremos con su avidez de galeotes que en varias ocasiones metió prisas a la justicia para que las condenas fueran rapiditas y que no hubiera apelación. Mírale. Sí, tremendo, este tipo era tremendo. Hasta llegó a premiar con 2 ducados
al alguacil que prendiera a algún delincuente que finalmente fuera condenado a galeras. Esto es, yo no sé cómo se llama, prevaricación, cohecho y sinvergonzonería, todo junto, ¿no? Bueno, además lo podían condenar por lo que fuera, daba igual. Decía un alguacil, es que se me ha dado una patada. Decía, ¿tienes pruebas? No, da igual, a galeras. Go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Johnny be good. He used to carry his guitar in a gunny sack. Go sit beneath the tree by the railroad track. Old engine, everything sitting in the shade, strumming with the rhythm that the drivers made. People passing by, they would stop and say, oh my, but that little country boy could play. Go, go. Oye, esto de los galeotes, exactamente cómo funcionaba. Quiero decir, ¿qué pasaba desde que los condenaban un día a galeras hasta que los embarcaban? Porque pasaría un tiempo. Johnny B. Good, Carlos B. Good, sí. Pues mira, los tenían en cárceles en expectativa de destino. Las cárceles, sobre todo las de Toledo, y en Soria había otra, ¿no? Hasta que emprendían camino hacia el puerto donde les tocara embarcar. Cuando salían de la cárcel, se les hacía confesar y comulgar, eso que no faltara, y les daban un par de alpargatas, bueno, a quien no tuviera, ¿no? Y ala, ya a patita y con grilletes, camino de la costa. También recordamos el otro día, Don Quijote se encuentra con unos galeotes que iban camino de tal, ¿no? Bueno, pues por eso, porque iban a patita. Y bueno, y entonces se iban para allá, y la propia galera, cuando llegaban al sitio, amarrada en el puerto, pasaba a ser la nueva cárcel del condenado. Si la galera no estaba de patrulla, si estaba amarrada en puerto, pues el galeote se quedaba en su puesto, en su banco, engrilletado. Eso era. El mar era la cárcel del galeote y la galera era su celda. No salía, este hombre no salía de la galera a no ser que estuviera malísimo. O sea, por una gastroenteritis no te movían de ahí. Muy malito tenías que estar. Dormían encadenados a los bancos de la galera y hacían todo lo que tenían que hacer sin moverse del sitio. Joder. No hay imaginación suficiente para entender cómo olía aquello. Es que no quiero ni pensarlo. Y cómo sufría aquella gente, ¿no? Y esas condiciones se mantuvieron hasta mediados del siglo XVIII, ¿eh? Un dato que tiene que ver con el arsenal de Cartagena, para poner un ejemplo. Cuando ya no había que salir, cuando pasaron el siglo XVIII y tal, cuando ya no había que salir a pegarse con nadie, cuando las galeras dejaron de tener tanta actividad guerrera, los galeotes eran unos tíos, claro, mano sobre mano, amarrados a sus barcos, y los barcos amarrados en el puerto. Y pensó alguien, ¿qué hacemos con esto? Vamos a ponerlos a trabajar en la construcción del arsenal de Cartagena. Todos los días los desplazaban desde las galeras hasta los lugares de trabajo, ¿no? Bueno, pues hubo muchísimas broncas de los otros trabajadores porque decían que esos tipos apestaban. Ah, claro. Que no se podía trabajar así. ¿Cómo leerían esas criaturas? Pero en el mar esto se puede... Bueno, supongo yo que se disimula más, ¿no? No sé si mejoraba la higiene, pero el olor sí que se queda un poquito disimulado. ¿O no? ¿O tampoco? Bueno, a ver, el viento ayuda a dispersar el aroma, ¿no? Estás en el mar abierto. Pero... las crónicas son muy simpáticas. Incluso en alta mar hay crónicas que dicen que se podía detectar la presencia de una galera por el olor. Decía. Bueno, es que, a ver, en cada galera hay que hacerse una idea. Iban entre 100 y 150 galeotes, que venían a ser como el 75% de todos los hombres que iban a bordo, ¿no? Eran el motor. Esos tipos eran el motor de la galera. Había unos 25 bancos a babor y otros 25 a estribor, izquierda y derecha, ¿no? En cada banco 4, 5 o 6 hombres, ahí dándole al remo todos, con lo que se suda. Y todos a la vez siguiendo las órdenes del cómitre. El cómitre era el tipo ese que dirigía la maniobra, que va dando voces y latigazos. Venga, bogad. El cómitre, por lo general, era un tipo con muy mala leche, porque obligaba a los galeotes a ir sin camisa para que los latigazos pues dolieran más, si alguno no empujaba lo suficiente. Y eso el que tenía camisa, claro. Porque cuando zarpaban iban más o menos apañados, pero al cabo de unos días, pues eso ya, imagínate, ya eran unos pordioseros. Cuando el galeote embarcaba, le daban 2 camisas, 2 pares de calzones, le daban una almilla colorada. Una almilla es una especie de chaleco muy pegado al cuerpo. Le daban también un capote para el frío, un gorrito también colorado y un par de zapatos. Y no ponían ni una lavadora durante la travesía, como te puedes imaginar. O sea, con eso había que estar. Un cronista de la época escribió que la ropa interior de un galeote se lavaba con el sudor que emanaba de los cuerpos. Por favor. Sí, era tremendo. La ropa sencillamente se pudría puesta, ¿no? Y lo peor, bueno, por supuesto, eran las consecuencias de los mareos.
mareos, porque el mareo en el mar es lo peor. Los que nos mareamos en el mar sabemos que no hay nada peor que eso, ¿no? Recomendaban a los galeotes que los días previos a embarcar olieran mucho el mar, se impregnaran de ese olor, pero que no lo miraran y que comieran poco. Y de biodramina ni hablamos, claro. Load up on guns and bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard, she's self-assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, 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 how low. Hello, 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 how low. En mitad de este paisaje tan repugnante, yo estaba pensando que alguien un poco limpiaría. Lo digo porque a los galeotes alguien pensaría que les den, pero al menos los otros, para no morir de una infección, algo de limpieza tendrían que hacer, ¿no? En algún momento, ¿o no? Pues sí que se acostumbraban, bueno. Sí que se acostumbraban a todo. O sea, por ejemplo, Cervantes, que iba en una galera, pues iba tan guarro como los demás, ¿no? A ver, y además esta es otra, que la guarrería también te ayuda a crear y a criar defensas, ¿sabes? Si sales. Si sales, claro, sí. A ver, si pillas bacterias de vez en cuando viene bien, porque a veces el exceso de higiene ya sabes que te deja muy vulnerable. Los tripulantes y los galeotes de una galera estaban preparados genéticamente y aguantaban piojos, chinches, sarna, pulgas, aguantaban. A ti y a mí nos meten media hora en una galera y hemos muerto al día siguiente, vamos, estamos fritos, ¿no? Las galeras se limpiaban una vez al mes. Baldeaban la cubierta, es verdad, fregaban, y cuando se ponían finos hasta la perfumaban, porque restregaban romero para dejar muy buen olor, para dejar buen olor, ¿no? Pues para eso, ¿no? Y bueno, eso hasta el mes siguiente, no había otra limpieza general, ¿no? A todos los galeotes, esto está también gracioso, les cortaban el pelo al cero, primero, hombre, para que no se empadronaran los piojos, y segundo, para que si se escapaban se les reconociera enseguida como un fugado. Ahora está de moda raparse la cabeza. Antes decían, ese se ha escapado. Un rapado era un galeote huido. Menos a los musulmanes, que también es curioso esto, a los musulmanes, porque además de condenados galeotes, también había galeotes esclavos, no los moriscos que se pillaban, no los berberiscos que se pillaban en las racias, pues esos se pillaban también para las galeras. Bueno, pues a esos no les podían cortar el pelo al cero. Les tenían que dejar una especie de mechón largo, una especie de coleta. Sí. No sé si te acuerdas, como la que llevaba Jules Briner haciendo de Faraón malo los 10 mandamientos. Sí, bueno, pues les dejaban una especie de coleta para respetarles su creencia de que si morían, ahogados sobre todo, que era como morían, los ángeles de sus creencias, pudieran tener de dónde agarrarlos para llevarlos al paraíso. Entonces aquí cada secta, cada religión se inventa su propia película post-mortem, porque los guionistas no paran. Porque los galeotes, el hecho de ser galeote no presupone que supieran nadar. No, que va, no sabían nadar, nada, ni los que había siquiera nacido en la costa. A ver, lo de nadar no se llevaba. Si la galera se iba a pique, el que no supiera nadar, pues allá se las apañara, que se agarrara a un tronco o al tronco de al lado. No sé, si había algún alma caritativa que veía que la galera se iba a pique, desencadenaba a los galeotes para que se apañaran e intentaran salvarse. Pero esto ocurría pocas veces. Aquí eso del sálvese quien pueda era verdad, ¿no? Y como pudiera, vamos. Pero como la mayoría no sabía nadar, bueno, pues lo mismo daba, ¿no? Les preparaban para remar, una especie de cursillo acelerado, pero no para nadar. Nadie les enseñaba. Precisamente la condena a galeras era un mínimo de 2 años porque se supone que uno te lo pasabas de becario, aprendiendo a bogar, ¿no? Ese era el galeote becario, en formación, ¿no? Como hay en todas partes. Por ejemplo, en un banco de remeros había uno que era el que más sabía, llamado Bogavante. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No confundirlo con el que echamos al arroz, ¿eh? Sí, llamaba así Bogavante, que ese era el listo, ¿no? El más preparado. Y luego otros 4 que aportaban fuerza bruta y entre ellos iba el becario. Al conjunto de todos esos galeotes se les llamaba chusma, ya lo dijimos el otro día, y alrededor del 20% de esa chusma moría antes de recuperar la libertad dadas las condiciones, ¿no? Si no te mataba el enemigo, pues te mataba la guarrería, si no te ahogabas, pero cascabas, de galeras no salía vivo ni Dios. Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change.
fear myself. Pues nada, Nieves, un abrazo muy grande a Jesús, que triunféis en vuestras actividades, pero mañana aquí otra vez, ¿eh? Mañana con tema chulo, además, ya verás. Venga, un beso, Nieves. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio.